Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Para que se acerquen las posturas con el PSOE primero tiene que decir cuál es su proyecto de presidencia. Es decir, hasta el momento había una declaración de voluntad de presentar una candidatura alternativa a la de Rajoy, pero ahora nos falta saber para qué. Es decir, porque en función de eso sus socios serían uno o serían otro. Si lo que se va a plantear es bajarle los impuestos a las grandes fortunas, pues seguramente tendrán un aliado en Ciudadanos. Si lo que se va a plantear es la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional para las personas en riesgo de exclusión, pues tendrá un aliado en Podemos. Todavía no se ha esclarecido exactamente cuál es el proyecto de Pedro Sánchez y cuando esté sobre la mesa podremos avanzar más, ¿no? Más allá de gestos, es decir, yo sé que la investidura, porque la he vivido en mis propias carnes, es un gran ciclo teatral de gestos, pero más allá de eso necesitamos propuestas concretas. Algunos de los diputados que forman parte de ese grupo de Esquerra, provenientes tanto del grupo de Bildu como el grupo de Izquierda Unida, habían manifestado públicamente que ellos formaban parte de este grupo para cobrar la subvención que les corresponde por determinadas cuestiones de campaña electoral y electorales, pero que luego su intención era salirse de ese grupo. Tanto el Partido Popular como Ciudadanos han considerado que esto es una especie de fraude de ley y han votado en contra de su consideración, por lo tanto su admisión como grupo. Y una de las posibilidades, la única que quedaba, merced a la interpretación que hacía la mesa del Congreso, la única que quedaba era que la confluencia valenciana pudiera llegar a un acuerdo con nosotros, sus 9 diputados y nuestros 2 diputados, pudiéramos conformar un grupo parlamentario. Era legal, era perfectamente posible. La mesa del Congreso, en las conversaciones que habíamos tenido con representantes de ellos, lo iba a autorizar. El Bloc y Compromís estaban de acuerdo y, sin embargo, Podemos nos negó la posibilidad de que sus diputados valencianos firmaran ese acuerdo. Hola, buenos días, Fernando. Nos tiene aquí a la familia escuchándote. Bueno, vale. ¿Lo digo ya o no? Sí. Buenos días, Fernando. Acabo de escuchar tu programa y referente a la reflexión que hacéis sobre el catolicismo en la izquierda, sí que es cierto que puede ser que no, o que se vea bien, ¿no?, que pueda existir. Pero mi reflexión es la siguiente. Lo mismo que puede existir el catolicismo en la izquierda, en la vertiente de la izquierda, yo opino que la misma derecha no cree conveniente o no creo que sea muy positivo que exista el laicismo dentro de su fila. Así que esa es la reflexión que yo me estoy haciendo ahora. Si la izquierda permite que haya catolicismo y lo vemos normal, ¿por qué no vemos normal que dentro de la derecha exista el laicismo? Esa es mi reflexión. Deberíamos de verlo también normal, ¿no? Bueno, pues lo dicho, encantada de hablar con vosotros. Bueno, dos cosas. La primera, las reflexiones muy
muy interesante. Venía al hilo de ese debate que estábamos manteniendo de hay que pensar que el mundo está lleno de matices, no solamente de blancos y negros, sino de un montón de gama de grises y de ópticas, y que hace que haya gente que se identifique con una parte de las ideas ideológicas de la izquierda, pero no con otras, y sucede lo mismo en la derecha. Y hacíais una reflexión muy interesante en ese sentido, y sí, pero curiosamente en la derecha no pasa. Bueno, es un asunto interesante, pero desde luego lo que me parece totalmente maravilloso es que una familia reunida en torno al teléfono móvil envíe una reflexión, la familia completa. Me encanta, estoy por hacer una sección fija con este tema, así que podéis enviar, os voy a vigilar en el WhatsApp. Espero vuestras reflexiones como familia con estas múltiples voces que han surgido ahí, que de pronto escuchamos, porque me ha encantado, me parece maravilloso. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera, en este formato express un día más, porque tengo que irme corriendo para la tele y entonces tengo que adelantar un poquito la emisión del programa, y os vais a encontrar algunos con el programa cuando estáis acostumbrados a que se lance por fragmentos en directo, os lo vais a encontrar empaquetado completo, pero es la misma cafetera, el mismo espacio, la misma buena gente, la misma resistencia. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, no estás sola. Y tenemos un montón de cosas de las que hablar, porque tenemos algunas portadas de los periódicos, algunas noticias francamente interesantes que merecen ser mencionadas. O hay quien me dice, Fernando, es que colocamos el foco en el mismo sitio que colocan algunos medios de comunicación, y yo siempre contesto con lo mismo. Para empezar, esto es una lectura de prensa, así que difícilmente podemos desviarnos demasiado, pero además es que hay un asunto. Hay cosas que es que merecen ser contestadas. Es que es increíble la manera en la que se está utilizando algunas plataformas de los medios de comunicación. Pero hoy nos vamos a salir un poquito de la agenda, porque tenía una deuda pendiente, lo sabe ella, lo sabéis vosotros también, pero además llevo días detrás de Mamen Páez. Mamen Páez es una oyente de este programa, forma parte de La Resistencia, es una buena amiga del programa, y llevo días detrás de ella porque ha estado de viaje en Malawi, en África. Allí la hemos podido seguir, y algunas personas, los que seguís muy de cerca este programa, la habéis podido seguir, los mensajes que enviaba desde Malawi, porque está colaborando con una ONG de forma voluntaria, y entonces nos enviaba algunas cosas que nos han llamado tanto la atención, que había quedado con ella. Mamen, cuando vuelvas vamos a hablar en el programa. Quiero que nos lo cuentes, porque al final este programa, ya sabéis que se compone en buena medida también de vuestras aportaciones, así que me interesaba mucho hablar con ella. Bueno, pues hoy vamos a hablar con Mamen Páez, y nos va a explicar qué es lo que ha estado haciendo allí en Malawi y en Etiopía, y además desde una perspectiva también, porque a veces ponernos ante ese espejo de lo que ocurre en África nos ayuda a relativizar todo lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Y a mirarlo con unos ojos un poquito de tristeza, de decir, a veces nos preocupamos por cosas tan superfluas, incluso tan irrelevantes, y cuando vemos por lo que están pasando en algunos países, por lo que están pasando algunos seres humanos. Así que con Mamen vamos a reflexionar acerca de esto, pero vamos a repasar también las portadas de los periódicos. Un saludo en primer lugar a quienes se incorporan a este programa, a quienes se incorporan desde el extranjero, aquellas personas, nuestros expatriados, cuyos mensajes desde Islandia, desde Australia, desde Estados Unidos, desde Latinoamérica, desde Europa, nos llegan mensajes increíbles de la gente que siente que este programa les conecta con lo que está ocurriendo aquí en su país y con sus raíces, con su familia, con sus amigos, con sus recuerdos, con su idioma. Y me hace tanta ilusión cuando me enviáis los mensajes, cuando los veo después por la noche en el WhatsApp o por la mañana cuando abro el ordenador. Así que os lo agradezco de corazón. Un abrazo muy especial, no estáis solos, allí donde estéis, en aquellos lugares, sois los tentáculos de la resistencia. Y por supuesto a nuestro Focus Group, nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura de la ciudadanía, también a ese chat de Spreaker que tan ágil y tan vivo. ¿Escuchas La Cafetera? No estás sola. Sí. Mamen. Hola. Radiocable.com. Mamen Páez, muy buenos días.
Buenos días, Fernando. Teníamos una deuda contigo, Mamen. Sabes perfectamente que había un montón de miembros de la Resistencia de la Cafetera que estaban preguntando, bueno, ¿pero qué ha estado haciendo Mamen? Porque ha estado de viaje, miembro de la Resistencia. Has estado de voluntaria en Malawi, también en Etiopía. Has estado revisando proyectos allí, concretamente una huerta, ¿no?, que abastece a una comunidad. Sí. Bueno, nosotros llevamos con este tema allí en Malawi desde hace ya como... Bueno, en la ONG llevamos Andalucía por un Mundo Nuevo, por cierto, que le quiero dar publicidad, y llevamos con este proyectito de la huerta que abastece una comunidad rural, y está ubicada en Lilongwe, y allí en Malawi, que hay una residencia de huérfanas, ¿no?, que también forma parte de... Efectivamente, hay una residencia que está gestionada por unas misioneras de María Mediadora. Y bueno, pues esa huertecita... ¿Y en qué consistía lo que teníais que hacer? ¿Cuál era tu actividad como voluntaria? Porque además tú vas costeándotelo todo, o sea, vas como voluntaria, como tantos voluntarios. Que esto es muy importante, porque esto... Muchísimo. Eso es un gran desconocimiento que tiene la gente, ¿sabes, Fernando? Que piensan que, claro, las grandes ONG, etcétera, pero hay tanta gente pequeñita que hace tantas cosas, y no lo digo por mí, evidentemente, lo digo por lo que estoy viviendo continuamente, gente absolutamente generosa, gente muy joven que se van 2 meses, 3 meses, costeándoselo todo por aprendizaje, por generosidad. En fin, que eso sí que hay además que... con enormes sacrificios, porque una cosa que me impacta mucho, claro, tú has visto cosas muy duras, has estado muy dura, has estado en Malawi, en Etiopía en este mismo viaje, también estuviste, bueno, la ONG también tiene proyectos en Haití, pero me decías, en Etiopía ha sido una experiencia especialmente dura, ¿no? Un país que teníamos casi como referente de la pobreza, ¿no?, que ha sido como un icono de la pobreza, y decías, y no ha avanzado nada, y vuelves una y otra vez y no avanza nada. Nada, Fernando. Además, yo pienso que los países africanos, estos sobre todo, los que viven de la agricultura, no progresan porque no tienen los recursos naturales, no los gestionan, la educación no se fomenta externamente, quiero decir, las ayudas, es verdad que llegan muchas ayudas, porque no voy a negar que sí que hay grandes ONG que están haciendo grandes cosas, no lo voy a ocultar, ni muchísimo menos, al contrario, las aplaudo, pero sí que es verdad que son países que no arrancan, y es dolorosísimo. Yo la experiencia de Etiopía ha sido especialmente brutal, porque sigue habiendo lepra, sigue habiendo una nutrición bestial, se mueren los niños, bueno, enfermedades que tú piensas que ya han dejado, como la tuberculosis, por ejemplo, o sea, en la zona donde yo he estado hay una cantidad de tuberculosis, en fin, todo eso, Fernando, es duro. Sí, es que habría para horas y horas de charla. No, es terrible porque además has visto cosas muy duras. Morir un niño en tus brazos, no se me ocurre una imagen más dura que esa. Pero paralelamente me sorprendió una cosa, Mamen, y nos enviaste un vídeo, que fue un enorme regalo, que te agradezco de verdad de corazón, con un montón de niños gritando por la resistencia. Nosotros también somos la resistencia. Y es curioso porque en todas esas imágenes, en países tan duros, con esa situación tan terrible, y no pierden la sonrisa. Y es una cosa magnética, es una cosa increíble, ¿no? Sí, es impresionante. O sea, yo en Etiopía había estado, pero de paso. En Malawi ya llevo muchos años, pero es verdad, o sea, es una generosidad tan... Y mucha gente dice, me sorprende cuando la gente dice, por desconocimiento, evidentemente, bueno, es que están acostumbrados, bueno, es que quieren que les des. Absolutamente falso. Lo que quieren es darte, enseñarte, compartir, te abren sus casas, reparten lo poco que tienen. O sea, es que de verdad que es una lección de vida que yo hace muchos años una amiga que compartimos espacio en Malawi, que la quiero muchísimo, Ángeles, desde aquí si me escucha, dijo una vez, y esa frase la repito 1 y 1000 veces, todos tendríamos que hacer un africasmos, ¿sabes? Es un aprendizaje, de verdad, una lección de vida. Yo le llamo una lección de vida. El contraste es tan enorme que entiendo que las prioridades cambian completamente para gente como tú, que ves las dos cosas en muy poco tiempo y de pronto te das cuenta de la cantidad de cosas superfluas que tenemos con las que nos rodeamos, ¿no? Sí, lo poquito, como te comentaba por el privado, que simplemente sentarte un rato
y jugar con los niños, ver con lo que disfrutan o ver... Es que es lección de vida, Fernando, no es conformidad ni nada de nada, es disfrutar de lo que tienen, convivir con los demás, compartir, que es la palabra más hermosa que hay, que es compartir. Pues eso es, la mayoría de los países de África son así. Yo que leo muchísimo y además tengo su libro Aldecoa, que de verdad que lo adoro, y es verdad, dice, cuántas ganas, el otro día ponía un tuit que decía, cuántas ganas tengo de escribir algo positivo y alegre de África, y es que es verdad, sí, África es alegría. Lo que pasa es que aquí nos llegan como, y con el tema de los refugiados, imagínate, ¿no? Como que vienen todos aquí a robarnos, pero si nosotros lo hemos expoliado, jolines. ¿Qué estamos contando? Sí, tenemos bastante poca vergüenza cuando se analiza desde la perspectiva europea, cuando se analizan los problemas de África, la mitad de los problemas provocados por nosotros, ¿no? Que es una cosa escandalosa. Pero, oye, y me queda preocupado porque has vuelto mal de salud también. Sí, pero bueno, eso es normal. Tú le quitas importancia, pero has vuelto fastidiada del estómago, con infecciones, con no sé qué. Sí, bueno, pero que eso no, vamos, no sé por qué lo has dicho. No, lo digo porque me he quedado preocupado, porque digo también, porque bueno, tú eres muy generosa y eres muy humilde, pero demuestra también en parte pues eso, la generosidad que demostráis a algunas personas que sacrificáis muchas cosas, incluso la salud, ¿no? No pasa nada, de verdad que no, ya. Lo que pasa que anímicamente sí que es un choque brutal. Yo a Malawi llevo muchos años yendo, ya te digo, ya como que vuelve deseando, bueno, lo que trae, prepararlo, nosotros mandamos 2 contenedores al año, ya estamos preparando ahora uno, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando vuelves, como yo no puedo ir en otra fecha por tema de vacaciones, vuelvo en estas fechas malditas de derroche, que ya vienen las Navidades, es un choque brutal y entonces te cabreas con el mundo, ¿no? Claro. Y dices, pero bueno, ¿qué estamos haciendo? Pero si yo allí no tengo ni televisión, ni he tenido luz prácticamente casi nada, y el agua de pozo, y digo, pero ¿y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y eso es lo que siempre me traigo, Fernando. Me encanta, redimensiona su vida, ¿no? Me encanta de verdad que hayas sido tan amable y que te hayas prestado también a contárnoslo, porque además ya de verdad que había un montón de interés, había un montón de gente diciendo entre los oyentes, oye, tenemos que hablar que en esta comunidad pero honras de verdad al programa, y además de verdad me encanta que haya oyentes como tú. Me parece que de verdad es un verdadero regalo para este programa, ¿no? Porque los miembros de la Resistencia, cada uno tenéis vuestra parcela de generosidad y me parece súper emocionante, de verdad, te lo agradezco muchísimo, Mamen, y nada, nos seguimos escuchando. Mamen Páez, un súper besazo. Te lo agradezco mucho de corazón. Un súper abrazo para todos, de verdad que gracias por el cariño y bueno. Oye, una cosa, antes de que te vayas, porque me has dicho que estáis preparando un contenedor, me ha parecido entenderte también. Sí, ¿y te podemos ayudar desde aquí? ¿Hay alguna necesidad que tengáis que podamos ayudaros? Bueno, pues ahora mismo no tengas ningún pudor, o sea, pide abiertamente porque es un ofrecimiento absoluto y además estoy convencido de que se va a subir mucha gente de la Resistencia, o sea que... Lo hablamos. Venga. Y mira, déjame un segundito nada más. Quiero dar las gracias, aparte de la Resistencia, y para que lo escuche todo el mundo, a Fernando Sánchez Arazaga de Briconatur, porque es la persona más generosa que me he encontrado en Twitter y casi en la vida, y es ahora mi familia. Me encanta. Pues un abrazo muy fuerte. Si es tu familia, también es nuestra familia, así que te agradezco muchísimo. Mamen Páez, un súper besazo. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Radiocable.com. Eddie, I wrote you a letter, 'cause I don't have that much to say. Hombre, Fernando, entonces a nuestro común amigo Paquito te lo puedes traer a esa quedada que tenemos pendiente. No te digo nada y te lo digo todo. Bueno. Por Paquito entiendo que te refieres a Paco Maruenda por ese debate que surgió ayer, que decía Rojo Cabreado, lanzaba, que decía, ¿cuándo vamos a entrevistar a Paco Maruenda? Digo, hombre, no sé, ya veremos. No lo veo yo muy de la Resistencia, pero bueno, estoy reflexionando en torno a eso, porque es que además estoy seguro que va a haber gente que le va a hacer mucha gracia, pero igual hay un montón de gente que no le gusta la idea. Entonces tengo que sopesarlo y no. Pero lo que sí que está pendiente, es verdad, es una gran quedada de la cafetera. También te digo una cosa, el día que quedemos en la cafetera tiene que ser para arrasar.
Tenemos que quedar, no lo sé, en la Plaza Mayor de Madrid e invadirla. O incluso, yo prefiero el Palacio de Cristal, en el Retiro, ya lo dije, de forma clandestina, una especie de quedada secreta, solo convocada a través del programa, solo convocada a través de internet, y que de pronto se presenten allí, ¡ay! Montemos la gorda en el Palacio de Cristal del Palacio del Retiro, que es del Parque del Retiro, que es un palacio totalmente construido en cristal. No sé, muchos de vosotros lo conoceréis, pero seguro que hay mucha gente que no. Y que está en el centro del Parque del Retiro, es así como un poquito recogido frente a un lago donde hay cisnes. Es un sitio precioso, es un sitio maravilloso. Si alguna vez no sabéis dónde estoy y me escapo y nadie me encuentra, que sepáis que estoy allí, escondido. Hombre, si no tengo que dormir fuera, tampoco es un sitio para esconderse mucho, pero es un sitio donde refugiarse un rato cuando uno tiene que pensar en sus cosas y en sí mismo y en la vida y todo eso. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Vamos a hacer un repaso a las portadas de los periódicos. Os digo que hay numerosos asuntos interesantes, porque tenemos varios debates colocados sobre la mesa en este país. Ahora mismo estamos viviendo una suerte de segunda transición, esa catarsis de la que hablamos a menudo, a la que nos referimos con frecuencia. Por cierto, ayer pasó una cosa que se engloba dentro de todo esto, una cosa interesantísima. 9 de la noche, ayer, y en este momento seguramente habrá gente del Partido Socialista que me esté escuchando. 9 de la noche. Me llama un amigo muy próximo, muy cercano. Un amigo personal, muy relacionado con Radio Cable, y un profesional muy reconocido. En fin, no me ha autorizado para decir su nombre, así que no lo voy a decir, pero una persona muy cercana y de extremada confianza personal. Y me dice: oye, Fernando, estoy en un restaurante en Madrid, restaurante El Pescador, Ortega y Gasset. Se acaban de sentar en una mesa Antonio Hernando, Partido Socialista, y Rafael Hernando, Partido Popular. Vienen solos, vienen a cenar. Esa imagen podría ser una imagen absolutamente normal, no llamaría en absoluto la atención, si no fuera porque en este momento se están discutiendo pactos trascendentales en la sociedad española, pactos trascendentales políticos que pueden dar lugar a un tipo de gobierno u otro. Y, hasta donde sabemos, no hay conversaciones entre el PP y el PSOE, hasta donde sabemos. Así que era una cena de un enorme simbolismo. Y esta persona me dice: y Fernando, y que sepas una cosa, resulta que la casualidad ha hecho que haya un periodista, Carlos Herrera, con otra periodista, Cristina Tárrega, que es una periodista que hace cosas de medio corazón, en fin, Cristina Tárrega, que debe ser que ayer entrevistó a Carlos Herrera, alguna cosa, y se fueron a cenar a continuación. Y tocó la casualidad de que, siendo un miércoles en el que no iba a haber nadie por Madrid, porque además había un partido de fútbol muy importante, y bueno, pues estaban en la barra de aquel. Y claro, Carlos Herrera se quedó atónito cuando entró Rafael Hernando y cuando entró Antonio Hernando. De hecho, se dirigió a uno de ellos y le miraron con cara de impacto, de sorpresa, de menuda pillada. No hay fotos de esto, pero hay una imagen muy interesante. Es una imagen muy interesante. La de dos líderes políticos en partidos antagónicos, sentados en un momento nada casual, en un momento impactantemente interesante, en un momento trascendental para la vida política de este país, sentados de forma, no voy a decir clandestina, pero de una forma muy discreta en un restaurante de Madrid cenando. Eso provocaba una enorme curiosidad. Yo puse un tuit. Esto fue, la llamada la recibo a las 9 y poquito de la noche, y puse un tuit diciendo: ¿de qué están hablando durante esta cena Rafael Hernando y Antonio Hernando? Bueno, no podéis imaginar el terremoto que se montó en 10 minutos. Me llamaron 6 periodistas muy reconocidos de este país pidiéndome datos sobre esa cena, en qué restaurante estaba sucediendo, cómo preguntando. De hecho, a algunos les dije: deberíais enviar una cámara. Yo, si fuera vosotros, y enviaba una cámara para que hiciera una fotografía, porque es una imagen muy interesante. Para algo han quedado. Y hablé también con algún miembro del Partido Socialista que tenían un rebote encima con el asunto. No les hizo ninguna gracia. Me reprocharon: es que claro, que hayas publicado eso, es una cena normal. Digo: pero bueno, entonces ¿sabéis del contenido? No, yo no sabía que estaba cenando. Digo: entonces ¿cómo sabes que es una cena normal? Digo: pero en todo caso, no es el debate, es una imagen muy simbólica, muy interesante. Bueno, pero forma parte de la normalidad. Me enviaron una nota. El Partido Socialista reaccionaron y escribieron una reacción oficial a dicho encuentro, ¿no?
y me la hicieron llegar. Yo la tuiteé porque consideré, además, me pareció que la nota, sinceramente, y desde aquí habrá quien me esté escuchando, me pareció muy surrealista. Muy surrealista porque, además, la retuiteé, me parece lo honrado, lo decente. Yo hice una pregunta y me enviaron una respuesta. Pero la respuesta no dice nada. No dice nada que no hayan dicho en televisión. Así que si quedaron en un restaurante, en una marisquería, para más datos, para hablar de lo mismo de lo que hablan en televisión, bueno, está bien. La nota oficial decía: ha sido una reunión más de la docena de encuentros y contactos que el portavoz del PSOE ha tenido con todos los grupos políticos en las últimas semanas. Han hablado del comienzo de los trabajos parlamentarios y de las decisiones de la mesa del Congreso de hoy. El portavoz del PSOE le ha trasladado la intención del Grupo Socialista de iniciar cuanto antes la tramitación de las iniciativas ya presentadas por el PSOE y por el resto de grupos, y el PSOE ha mostrado también su rechazo a la decisión del Partido Popular y Ciudadanos de vetar el grupo de Esquerra Republicana. Esta era la respuesta oficial que enviaban desde el Partido Socialista a esa cena tan icónica, tan simbólica, tan interesante. Y entonces aquí sucede una cosa. Yo sobre el enfado en el Partido Socialista no voy a hacer ningún comentario porque esto forma parte de la profesión también y no pasa nada. No pasa nada y, bueno, el que se haya enfadado ya se le pasará. Informativamente era una imagen muy icónica, insisto. Así que me parece interesante y ya está. Tampoco hay que darle más vueltas a esto. Pero es que además Pedro Sánchez había dicho que el Partido Popular no se estaba reuniendo con nadie. Y lo había dicho hace 24 horas. Los periodistas, Óscar, aquí en Madrid andan preguntando el estado de las negociaciones de Rajoy con otras fuerzas políticas. Extraña que nadie sepa nada. Pero no se inquieten. No es porque el Partido Popular sea discreto. Es que no las hay. Rajoy es un político con un proyecto agotado, asediado por la corrupción y aislado, incapaz de acordar con nadie más que consigo mismo. No es que sean reuniones discretas, es que no se están produciendo. Bueno, ayer estaban cenando. Rafael Hernando y Antonio Hernando. Partido Popular, Partido Socialista en un restaurante en una marisquería de Madrid. Además de la calle Ortega y Gasset. Una marisquería, en fin, digamos... bueno, cada cual que opine. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, probablemente te preguntes también qué es lo que está sucediendo en este país. ¿Qué es lo que se está pactando? A nosotros también nos gustaría saberlo. El periódico La Razón dice hoy en su portada: Rajoy va a defender ante el rey su investidura pese a las dudas que hay en el Partido Popular. Los populares temen el desgaste de ir a la votación del Congreso cuando Sánchez ya tiene el apoyo de los socios de Podemos, y el entorno del rey reconoce que hasta que acabe la ronda de contactos mañana el nombre del candidato es una especulación. Esto es muy interesante porque hay dos tesis. En realidad es hilar demasiado fino, porque la gente no sé si está tanto en estos detalles ni le importa tanto, pero bueno, os las cuento. Hay dos tesis. Una, que Rajoy podría intentar evitar la investidura para no toparse con un clamoroso fracaso, intentarlo y verse en la humillación de tener que ver cómo no le vota nadie. Y entonces hay una tesis que dice que Mariano Rajoy lo va a evitar, que incluso va a decir que no tienen candidato el Partido Popular que proponer porque saben que no van a tener apoyo. Y hay otra tesis, la que defiende hoy el periódico La Rajoy, el periódico... ¡Uy, qué bueno! Qué bueno este gesto freudiano. El periódico La Rajoy. El periódico La Razón, que dice: Rajoy defenderá ante el rey su investidura pese a las dudas en el Partido Popular, así que estaría dispuesto a exponerse a perder esa votación. Eso, si todo va a ocurrir como nos están diciendo que va a ocurrir. También el periódico ABC dice: la pasividad de los varones da alas a las aspiraciones del gobierno de Sánchez. El secretario general del PSOE se ve más cerca de ser presidente con el apoyo de quienes quieren romper España. Os voy a contar una anécdota.
La verdad es que es absolutamente extraoficial, puede significar algo, puede no, pero os voy a contar un dato muy interesante. Ayer durante la bronca con el Partido Socialista, que estuvo, en fin, se produjo en un tono, pues probablemente me estarán escuchando ahora y no quiero... Quiero utilizar las palabras adecuadas, pero se produjo en un tono muy poco cómodo. Una conversación bastante tensa. Y en un momento me dijeron, además no entiendo tanto interés porque al fin y al cabo hoy se ha firmado el pacto con Podemos. ¿Se ha firmado el pacto con Podemos? ¿O se ha suscrito el pacto con Podemos? ¿O se ha señalado el pacto con Podemos? No sé cuál fue el término exacto que me dijeron, ¿no? Y yo dije, ¿cómo un momento? Pero entonces ¿hay pacto con Podemos? Ahí se quedó la conversación. ¿Entonces hay pacto con Podemos? Ahora, hasta ahora, no, desde luego, no hay ninguna información que avale eso. Pero la conversación ayer se produjo en estos términos. Ojo, separémoslo de la información. No sería capaz de hacer un titular con esto. Podemos entrar más en el territorio de las especulaciones. Pero fue un comentario deslizado en medio bien singular. Dice el periódico El País en su portada, dirigentes del Partido Socialista recelan del pacto que intenta Pedro Sánchez. Los líderes regionales quieren decidir sobre un acuerdo con Podemos que suaviza su exigencia de un referéndum, dice el periódico El País. Así que hay una parte del Partido Socialista que desde luego no vería con buenos ojos ese acuerdo, no lo verían en absoluto con buena disposición. Pero lo cierto es que las conversaciones siguen avanzando. Ayer se produjo, como sabéis, una gran polémica en el Congreso de los Diputados porque no se permitió que Bildu, en fin, sabéis que había debate sobre quién, Izquierda Unida, que tuvieran grupo propio o no. Alberto Garzón culpó a Podemos de no apoyarles para tener grupo propio. También escuchamos a Teresa Rodríguez, que decía que el pacto con el Partido Socialista era posible. Esto a mí me llamó mucho la atención porque cada día parece una cosa. Unos días parece que va a haber una gran coalición. Esta misma cena de ayer era bastante interesante. Otros días parece que va a haber un pacto con Podemos. Así que nadie, y que nos digan lo contrario, nadie en realidad sabe muy bien qué es lo que va a pasar, ¿no? Podría indicar la cosa que el pacto con Podemos y el Partido Socialista podría estar cerca. Pero son muchos podrías, muchas especulaciones. Teresa Rodríguez. Posible, evidentemente, cuando se abre una negociación para formar gobierno, se pueden llegar a acuerdos en torno a victorias concretas. Otra vez recupero el lenguaje de mi investidura, ¿no? Nosotros hemos venido a las instituciones a cobrarnos nuestras victorias. Llevamos 8 años en la calle, movilizándonos, en asambleas, manifestaciones, y hemos llegado a las instituciones para cobrarnos nuestras victorias. Teresa Rodríguez, que además llama la atención porque no encontraron puntos de encuentro con el Partido Socialista para llegar a un pacto en Andalucía, y ella siempre ha manifestado posiciones muy duras. Y sin embargo, este acercamiento, esta aproximación al Partido Socialista era interesante, aunque con condiciones, y así las manifestaba ayer. Para que se acerquen las posturas con el PSOE primero tiene que decir cuál es su proyecto de presidencia. Es decir, hasta el momento había una declaración de voluntad de presentar una candidatura alternativa a la de Rajoy, pero ahora nos falta saber para qué. Es decir, porque en función de eso sus socios serían uno o serían otro. Si lo que se va a plantear es bajarle los impuestos a las grandes fortunas, pues seguramente tendrán un aliado en Ciudadanos. Si lo que se va a plantear es la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional para las personas en riesgo de exclusión, pues tendrá un aliado en Podemos. Todavía no se ha esclarecido exactamente cuál es el proyecto de Pedro Sánchez, y cuando esté sobre la mesa podremos avanzar más, ¿no? Más allá de gestos, es decir, yo sé que la investidura, porque la he vivido en mis propias carnes, es un gran ciclo teatral de gestos, pero más allá de eso necesitamos propuestas concretas. La investidura, un gran ciclo teatral de gestos. Bueno, ¿os acordáis cuando hablamos con José Antonio Pérez Tapias aquí? Que dijo, yo creo que la investidura está más o menos garantizada. Dice, otra cosa después va a ser el gobierno, ¿no? La investidura podría estar más o menos atada con Podemos, pero luego ya veremos a ver cómo son los pactos después, más precisos, más
los relacionados con el sostén del gobierno. Periódico El Mundo, en su portada, la izquierda rebaja sus líneas rojas para investir a Sánchez. Podemos suaviza ahora la exigencia del referéndum, espera una propuesta del PSOE para negociar. En Marea, Izquierda Unida comunican al rey su disposición a votar por un gobierno del cambio. Y una noticia que, sabéis que lanzó ayer Antena 3, lo lanzó además con una profunda carga de titulares, como una gran exclusiva informativa. Decían: Maduro reunió a la CUP, a Podemos y al suegro del jefe de ETA. Antena 3 emite las imágenes de un viaje pagado por Caracas para un foro de apoyo a la autodeterminación. Y entonces ha habido bastante revuelo con esto, bastantes críticas en la red. Y ha sucedido una cosa bien interesante. Resulta que Antena 3 emite durante los informativos a través de una cámara vía internet, una cámara colocada encima de la mesa de los informativos. No sé si conocéis la aplicación, pero es una aplicación curiosa. Y entonces, esa cámara emite con sonido ambiente, es decir, lo que se escucha no es lo que se escucha en emisión, sino que lo que se escucha es lo que están hablando los presentadores entre ellos. Y ayer pasó una cosa interesante. Estaban hablando y entonces la presentadora dijo: no sé si lo habéis escuchado. Nos van a dar pero bien, ¿eh? Estaban dando la exclusiva esta que os menciono. Y cuando entra el vídeo, la presentadora dice, a través de esta aplicación de Periscope, dice: nos van a dar pero bien. Se lo estaba comentando a sus compañeros. Creo que no era consciente de que se estaba emitiendo por internet. Con toda la mala suerte de que alguien, un internauta, lo capturó el momento, lo lanzó a internet. A esta hora tiene casi 5.600 retuiteos. A esta hora. Nos van a dar pero bien después de dar esa información que habla de un supuesto viaje de algunos miembros para participar en un foro en Venezuela, y entonces esto lo han convertido, como algunos medios de comunicación, ya lo habéis escuchado, esta visión que da el periódico El Mundo, también La Razón, lo han convertido en el hilo de conexión entre Podemos, ETA, Venezuela, Cuba, y les falta... y la CUP. O sea, lo tiene todo la noticia para ciertos medios, y ahí lo están dando, bueno, os lo podéis imaginar. El guateque de Maduro, que dice Gonzalo Semprún en Twitter, bastante bien elegido el titular. Y otros asuntos. El Partido Popular advierte de la capacidad del gobierno en funciones de vetar iniciativas parlamentarias de la izquierda. Los conservadores insisten en que, tras el anuncio de propuestas legislativas por parte de los grupos de izquierda, hay más propaganda, dice, que interés real. Esto lo cuenta Infolibre hoy en su portada, un tema muy... Un artículo muy recomendable. Y por cierto, un asunto que está llevando la portada de los periódicos hoy, además creo que lo llevamos en el debate ahora a continuación en Telecinco, la bolsa en crisis. Aquellas personas, porque la bolsa es yo no he invertido jamás en bolsa, jamás. Me consta que hay pequeños ahorradores que lo utilizan. Yo no me parece muy recomendable, me parece bastante arriesgado que la gente meta su dinero en una especie de casino casino moderno denominado la bolsa. Pero en fin, la cosa es verdad que hay un montón de pequeños ahorradores y jubilados que tienen dinero en bolsa y que tienen pequeñas cantidades, bueno, y están pasando verdaderos problemas porque se están confirmando los peores augurios en el año 2016, dice el periódico de Cataluña, la bolsa en crisis, el IBEX 35 cae hasta el nivel de 2013 en una jornada negra en los mercados globales, y el petróleo, el frenazo chino y las previsiones negativas explican esta tormenta perfecta que está viviendo la bolsa. Hay quien lo atribuye también a la inestabilidad política, aunque esto es un asunto, es una derivada más bien española, que si uno observa cuál es la línea observa la gráfica de las bolsas mundiales, se da cuenta de que el problema es mucho más sistémico, está mucho más relacionado con la inestabilidad en China que con otra cosa, pero desde luego está pegándole un revolcón a nuestro sistema financiero. Así que lo lleva el periódico de Cataluña en su portada hoy. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Y en todo este lío político de los pactos me pareció muy interesante la explicación que dio Patxi López. Cada uno se la quedará o no, le parecerá adecuada o no, pero la explicación que dio Patxi López al veto para formar grupo político propio en el Congreso de los Diputados, el veto a Izquierda Unida, Bildu, etcétera. Lo explicó Patxi López de esta manera, aunque insisten en que el Partido Socialista habría votado a favor. Pero
dice que el veto se produce de Ciudadanos y del PP por esta razón. Algunos de los diputados que forman parte de ese grupo de Esquerra, provenientes tanto del grupo de Bildu como el grupo de Izquierda Unida, habían manifestado públicamente que ellos formaban parte de este grupo para cobrar la subvención que les corresponde por determinadas cuestiones de campaña electoral y electorales, pero que luego su intención era salirse de ese grupo. Tanto el Partido Popular como Ciudadanos han considerado que esto es una especie de fraude de ley y han votado en contra de su consideración, por lo tanto su admisión como grupo. Eso decía Pachi López, así atribuía a eso las votaciones en contra. Y también Alberto Garzón ayer hizo declaraciones en torno a este tema, lo que me han dicho en Izquierda Unida, porque le solicité que estuviera aquí con nosotros para que nos lo explicasen bien, pero me han dicho que estaban estudiando el detalle legal para ver de qué manera se van a oponer a esta decisión. Pero Alberto Garzón sí que hizo unas declaraciones cuando terminó esta sesión y entonces dijo que se sentía, si no traicionado, porque dijo no es exactamente la palabra, pero Podemos no nos ha apoyado. Alberto Garzón. Bueno, yo creo que traicionado no es la palabra en ningún caso. Yo creo que lo que desde luego hubiéramos esperado es que Podemos hubiera facilitado que tuviéramos grupo. Y eso sí que es una realidad. Creo que es cortesía parlamentaria, que Podemos solo tenía que firmar para que después sus diputados, si ellos querían, se pudieran marchar al grupo de Podemos. Solo era un detalle prácticamente de generosidad y cortesía parlamentaria que no han tenido. Bueno, este es el retrato que hace hoy la prensa de este momento tan interesante que está viviendo la sociedad española. Ayer os decía, a mí este debate de los grupos parlamentarios me parece un debate muy interno de los partidos políticos. Sé que es importante, había algún mensaje en esa dirección que decía, hombre, Fernando, ¿cómo puedes decir eso? Si al final lo que están recogiendo es representando la sensibilidad de los ciudadanos en su composición, en su forma, etc. Pero creo que nos vamos perdiendo en los detalles y el gran tema va pasando desapercibido por esta secuencia de capítulos y de fascículos que se van repartiendo en torno a que hemos avanzado desde ayer, que hoy no hay grupo, pero mañana parece que hay un grupo más, y al final los ciudadanos tampoco tienen mucho interés en los pequeños detalles, ¿no? Quieren que sus ideas queden representadas, pero estos pequeños detalles de los parlamentos pues les alejan. Bueno, hoy es una edición especial, un tanto ágil, un tanto veloz, así que no tenemos mucho más tiempo, pero muchísimas gracias a todos por la compañía, como cada día, en este espacio de conversación que es La Cafetera. Gracias de corazón a todos. Mañana más. Adiós, buenos días, pasadlo bien y que nos cuenten rollos. Hasta luego.